Y el domingo por la mañana en mi iglesia, en Higüey, oye, ¿cuántos kilómetros? La pastora fue del altar y fue donde yo estaba y me abrazó y me pasaba la mano por la cabeza y me decía, dice Dios que Él te oyó, que tú le pediste tu presencia y que siempre estará contigo. Hola, ¿qué tal mis televidentes, amigos y oyentes que nos escuchan desde ahí de atrás de la pantalla? Bienvenidos a un nuevo podcast en La Vida Sin Relatos. Hoy tenemos a una persona muy especial con nosotros que nos va a contar una historia antes y después de seguir los caminos de Dios. Ramón Manzueta Manzueta, como muchos me conocen, con un apodo llamado Moncho. Es un apodo de familia y como mi primo Ramón está por aquí conmigo, por eso todo el mundo me dice Moncho a mí, para decirle Ramón a mi primo. Yo quiero contarle que cuando yo era muy niño, una amiga de mi mamá había conocido a Dios y estaban levantando un campo blanco en Peralvillo, que cuando eso era municipio Yamasá. Hoy es municipio Peralvillo, cuando eso era una accesión. Y mi mamá fue de la primera persona en esa comunidad de conocer el Evangelio. Yo me crié con formación cristiana, pero como niño, más cuando fui creciendo, no era cristiano, vivía una vida normal, como un adolescente de mi época, no fui una persona muy tremenda, pero me convierto a los 18 años, hago profesión de fe, duro 7 años sirviéndole a mi Dios, hasta los 25 años mantuve fiel a Dios y a los 25 yo estuve fuera del Evangelio, pero el Evangelio para mí es la vida. Por eso yo cuando hablo de ese tiempo que duré fuera del Evangelio, dije que perdí 17 años de mi vida. A los 42 años, por una situación de crisis familiar, yo comencé a tener las necesidades de reconciliarme, pero no fue hasta que no se presentó un problema en mi casa y mi niña, que es la mayor de 3 hijos que tuve con Dorisol Martínez Calderón, comenzó a ir a la iglesia. Luego fue su madre, y entonces yo comencé a ir a la iglesia a llevar los domingos en la tarde para que mis hijos, porque yo quería que mis hijos crezcan en el Evangelio, los varones. Aún de ellos, el más pequeño se conserva firme y fiel al Señor, nunca ha estado fuera del Evangelio. Y ahí yo hice nueva profesión de fe. ¿Qué hice en esos 17 años? Lo único que yo no hice fue usar sustancia prohibida, como diríamos, ningún tipo de droga. Pero fue una vida totalmente controversial, era una vida cristiana, porque yo compartí momentos hasta con hechiceros, tuve encuentros con hechiceros. Lo único que al final ellos me decían que ellos no podían atenderme a mí porque yo estaba más preparado que ellos, que yo si quería curar como ellos, yo lo podía hacer, y si quería hacer lo que ellos hacían, yo lo hacía mejor que ellos, porque ellos, aunque no tienen la luz, tienen la oportunidad de saber quién está en luz y quién está en tinieblas. Y por eso ellos no podían trabajar conmigo. Mi papá era un hombre que, gracias al Señor, se encontró con el Señor en los últimos años, pero en esos momentos, él fue quien prácticamente me trazó la primera pauta. Y resulta que había una situación. Resulta que yo conocí 2 brujas hembras y las 2 tenían hijas y le embaracé las 2. Entonces, esa fue una de las razones por la cual hubo la crisis matrimonial en mi casa, y eso nos llevó a la iglesia. O sea que, como a la iglesia se llega por dolor o por amor, si no llega la crisis a mi casa, aunque yo tenía sed del Evangelio, si no llega una crisis y una dificultad con mi esposa y yo,
no llegamos al Evangelio. Ella también era descarriada, ella era hija de pastores. Y mi mamá también era pastora. Pero si no hay crisis en la casa, yo viví una vida atendiendo a trabajar, producir dinero y una vida, como se dice en el mundo, una vida loca por ahí. Bebiendo con amigos, compartiendo, mujeriando, una vida perdida totalmente. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Permitió que yo tuviera mis hijos, que sean bendiciones en ese mal hábito, pero están sumados a mis hijos, están declarados, tienen mi apellido, están pendientes de que tienen un padre, pero si no hubiera sido así, quizás yo no tuviera 8 hijos. Sin embargo, Dios lo permitió, pero cuando Dios entendió que yo tenía los hijos que Él me iba a dar, entonces Él vino y permitió que suceda ese encontronazo en la casa. Y Dios ha sido muy bueno en mi vida, ha sido maravilloso, aunque yo haya tenido un proceso muy difícil en la vida, porque hace unos 14 años, no, a ser más claro, específicamente, unos 17 años, que a mí se me profetizó que iba a vivir un proceso. Pero yo cuando se me habló de que iba a vivir el proceso, en vez de sentirme ofendido o marcado por una amenaza de proceso, yo me sentí feliz, porque algo extraño estaba sucediendo en mi vida y yo decía, yo quiero saber si yo estoy viviendo el desierto de Dios o el cerco del diablo. Voy a explicar qué es la diferencia en esta cosa. Tengo una pregunta. ¿Fue un proceso gradual o fue un cambio repentino? Bueno, mira, decía que cuando yo comencé a llevar mis hijos a la iglesia, los varones, los domingos de la tarde, ya yo dejé de salir. Yo salía todos los domingos de la tarde a darme un par de cerveza con amigos y cosas. Entonces, cuando yo vi esa necesidad, que ya mi hija estaba en la iglesia y mi esposa estaba en la iglesia, para que los hijos míos varones se acostumbraran a ir, porque si yo no iba, ellos no se iban a acostumbrar. Yo comencé a ir, pero lo más lejos que yo tenía era que yo me iba a reconciliar con mi Dios. Yo era descarriado, yo conocía el Evangelio y era bautizado, pero lo que sucedió fue que Dios estaba haciendo su trabajo. La noche que yo me reconcilié, cuando yo salgo de la iglesia, a mí me llegó un pensamiento. Acá yo soy cristiano, pero yo, habiéndome convertido, le estoy fallando a mi fan, a mi grupo de amigos, los que comparten conmigo. Y tanto a Dios también. No, entonces yo dije, ¿cómo yo voy a hacer? Entonces yo voy a tener una doble vida, voy a ser cristiano aquí en Higüey, en mi casa, y allá en la playa yo voy a ser una persona normal como era antes. Eso fue mi pensamiento, pero lo que sucedió al otro día fue diferente. Cuando yo me encontré con mis amigos, que por cierto, yo sábado en la noche anduve con ellos y no podía beber, no podía estar nada, incluso lo tuve que llevar porque los carros de ellos se habían dañado, mi vehículo era muy pequeño, era una camioneta picó con dos pasajeros adelante, entonces los vehículos de mis compañeros se habían dañado y yo cambié mi picó con un ingeniero amigo mío por la Jipeta Mitsubishi Montero para poderlo cargar a todo, que tenía 3 filas de asientos. Una pregunta. ¿En qué año fue lo sucedido? 2003. Oh, wow. 2003. Y yo le pasé el sábado en la noche entrando a este bar y cuando los amigos míos estaban angustiados, yo no quiero estar aquí, nos íbamos a otro bar. Cuando estábamos en otro sitio, yo decía, no, yo me voy, yo me voy. Cuando lo acosté a ellos, me fui a Higüey, me fui a dormir a mi casa, lo dejé a ellos en hoteles diferentes y cuando al otro día yo le dije, ellos no cuenten conmigo porque yo los domingos no los comprometo con nadie porque son de mi familia. Y cuando yo acepté al Señor y me reconcilié en ese momento, yo dije, voy a tener doble vida porque yo no le puedo fallar a mis amigos, yo no le puedo fallar
¿Voy a fallar a mis amigos entonces o le fallo a Dios? Y creía que yo iba a poder hacer doble vida. Pero sin embargo, al otro día, cuando me encontré con el primero, me dijo, ¿qué, qué de lo que te perdiste? Nosotros gozamos más que el diablo. Yo le dije, ustedes gozaron más que el diablo. Sin embargo, a mí me fue mejor. El primero que yo le encontré, le dije, a mí me fue mejor porque yo me reconcilié con mi Dios. Y él me abrazó y me dijo, guay, yo quisiera poder hacer lo mismo. Yo también soy descarriado. Y eso fue como el yo confesarlo a él, fue como la rotura con aquel mundo y afirmarme en que no tenía que hacer doble vida, sino que hice una vida cristiana delante de la familia y delante de los amigos. Muchos decían, no, eso es una fiebrecita, o sea, hasta que la mujer te contenta, eso va, él no. Manzueta no es un hombre que se va a la tarde y que está en una iglesia. Manzueta tiene que volver con nosotros. Bueno, el fin que ellos inventaban fiestas, cumpleaños y todo para que yo no le falle. Yo le decía, lamentablemente, yo no puedo compartir su fiesta porque ustedes están en los caminos de Dios. Yo estoy en los caminos de Dios. Y aunque he tenido un proceso difícil de parte en los caminos de Dios, porque he tenido quiebra económica, muchas pérdidas materiales. Sin embargo, en mi momento más difícil, yo me recuerdo que yo tengo un Dios poderoso y verdadero y que aún del polvo puede levantarme, como hizo con Job. Mi madre, como pastora, cuando yo entro al proceso, me decía, tienes que leerte el libro de Job. Y yo le decía, mamá, yo no puedo leer el libro de Job, porque en el libro de Ezequiel, yo he leído 3 veces, me parece en el libro de Ezequiel 14:14, se refiere a que el hombre no va a ser salvo por justicia, porque si fueran salvos por justicia, nada más iban a ser salvos Noé, Job y Daniel. Ningún hombre va a ser salvo por su propio mérito, sino por la gracia, por los únicos hombres que podían justificarse delante de Dios para salvación serían esos 3. Mira, en la Biblia registran un número de hombres, a David como con un corazón conforme a Dios, Abraham como el padre de la fe y como el amigo de Dios, Moisés como el hombre más manso de sobre la tierra, te señala a José, que prácticamente fue la persona que Dios iluminó para cumplir la promesa de Dios en que ellos iban a servir 400 años a otra nación antes de recibir la tierra. Y José fue ese canal, fue un hombre, fue el segundo ante el reinado de Faraón. Hay innumerables hombres registrados en la Biblia. Josué quien siguió el legado de Moisés. La Biblia te señala a Samuel, un joven, un niño que fue entregado a la iglesia desde que fue detectado, entregado a Dios porque fue una promesa a su madre Ana. Entonces, si tú ves, y entre todos esos hombres grandes que señala la Biblia en diferentes épocas, profetas como el evangelista Isaías, que se dice el evangelista del Viejo Testamento, un grande profeta como fue Elías, que fue un hombre que dijo al rey que si no era por su boca no iba a volver a llover durante él. O sea, un hombre de autoridad, un profeta de autoridad. No está dentro. Tú ves a Eliseo, quien fue el sucesor, quien le quedó el manto de Elías, y ninguna de esa gente están registrados dentro de los que se salvan por justicia. Entonces, yo le agradezco a Dios de una manera infinita, es inexplicable lo que Dios ha hecho con mi vida. Si yo te digo que cuando comencé a leer el libro de Job, porque había vivido un proceso, yo sí lo leí al final
Después de mi madre muerta, acepté. Y lo leí estando aquí en Estados Unidos, ya. Wow, entonces lo leyó después de Después de, varios años. después de muchos años del proceso, lo leí. Y yo lo había leído, pero nunca le había puesto como el entusiasmo, ni lo había leído con el propósito que mi mamá quería que yo lo leyera. Pero sí te puedo asegurar que mi proceso a mí no me ha milanado. Mi fe no ha menguado al respecto. Porque Dios a mí me hizo una promesa de una petición que yo le hice. En una ocasión, después que yo quebré, yo tuve la obligación de salir de mi hábitat de trabajo, que era en la zona hotelera de Punta Cana. Yo tuve que ir al proyecto Barrigol en Cotuí. Y yo estando en el proyecto, un día salí de la oficina de la empresa para la que yo estaba vendiéndole el servicio de su contratista. Y estamos discutiendo el presupuesto y no nos pusimos de acuerdo el ingeniero director asociado del proyecto y yo. Y yo iba a recoger a mis hijas por la UA para que comiéramos juntos. Y en el camino yo oí una muchacha testificando por una emisora, no recuerdo el nombre de esa emisora, que es de Santo Domingo, es propiedad de este cantante que se convirtió al Señor, José Esteban. Pura Vida se llama la emisora. Y yo oí una muchacha testificando. Y yo iba bajando la avenida Máximo Gómez. Y yo iba asustado porque yo iba camino a la UA a recoger a mis hijas. Y yo iba asustado porque creí que iba a chocar por la unción que había en mi vehículo. Y yo sentí a Dios de una manera maravillosa en mi vida. Y luego, en el proyecto de Barrigol, jueves o miércoles, yo sé que era mediados de semana, yo estoy oyendo la misma emisora, estoy oyendo otra mujer testificando, y dije, Dios mío, ese día que yo estaba oyendo esto, yo estoy viviendo una situación, ahora como que no siento tu presencia, yo la sintiera igual. Y comencé a sentir esa presencia de Dios. Y cuando yo sentí la presencia que me movía el vehículo, yo iba dentro de ese proyecto, que es una cosa muy estricta, ahí se maneja con mucha regularidad. Y yo dije, Dios mío, si tú me dieras esto toda la vida, yo aunque esté preso, aunque esté en un hospital, aunque esté en cualquier sitio, cuando yo sienta esta presencia, yo voy a sentir que tú estás conmigo. Y yo lo dije, se lo pedí a Dios en mi vehículo, en una loma bien alta en Cotuí. Y el domingo por la mañana en mi iglesia, en Higüey, oye, ¿cuántos kilómetros? La pastora fue del altar y fue donde yo estaba y me abrazó y me pasaba la mano por la cabeza y me decía, dice Dios que Él te oyó, que tú le pediste su presencia y que siempre estará contigo. La tercera señal le estaba mandando. Y aún hoy, cuando yo me recuerdo de que no estoy sintiendo esa presencia y yo le reclamo a Dios, aún estoy viviendo mi peor momento, espiritualmente hablando, esa presencia vuelve a mi vida. Ayer yo testificaba algo en la hora del almuerzo en casa de Luis y lloré y recibí palabras de mi propia boca que ministraron mi vida. Y yo decía, ¿por qué yo soy así? Si Dios ha sido tan maravilloso. Y yo comencé a testificar las cosas que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios ha usado estos labios para dar palabras de profecía a gente y ver esa profecía cumplida. Orar por enfermo y decirle a una persona, llama a tal hora, y esa persona a tal hora llama por ese enfermo y saber que está mejor. Alguien me pedirme decir, quiero que vaya a orar por un pariente mío, y yo en el camino decirle, mire, yo no voy a orar porque esa persona se sane, porque el que sabe si se sana es Dios. Pero yo tengo un papel en la tierra y orar para que esa persona se convierta antes de morir. Y si él se convierte, mi trabajo terminó ahí. Si Dios quiere sanarlo, lo sana a él. Y cuando llegué al lugar, Dios me reveló cosas de ese hombre. Era un hombre por lo menos, no sé, de 60 o 70 años.
y Dios me reveló, la activé y la actitud con que él actuaba y cómo él se expresaba y cómo él desafiaba a los brujos y la gente, creyéndose que él era superior. Y yo le decía que Dios había permitido todo eso y le daba eso, porque Dios sabía que ese lugar, ese día íbamos a estar ahí, que él iba a estar en ese lecho, en esa cama, y que por eso Dios lo había preservado para ese momento.